alegro de verlos. Dios les bendiga mucho. Dios nos da la Biblia para iluminarnos al mundo espiritual que aún no conocemos. Además, dejó su petición en Apocalipsis capítulo 22, de que nunca añadiéramos o quitáramos las palabras de la Biblia, con ninguno de nuestros propios pensamientos o sabiduría. Cuando echamos un vistazo a Colosenses capítulo 1, versículo 26, el comprender el misterio de Dios, Cristo, que ha estado oculto desde los siglos y edades, está descrito como el mayor acertijo entre los 66 libros de la Biblia. Entonces, en Cristo, hay otra verdad además del Padre. ¿Qué podemos aprender de Romanos capítulo 5? Está escrito Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya que Adán representa a Cristo, pensemos en esto más profundamente. ¿Dios creó solamente a Adán y acabó su creación? No, no lo hizo. ¿A quién creó de una de las costillas de Adán después de ponerlo en un sueño profundo? Dios creó a Eva, que es madre de todos los vivientes. Todos estos asuntos no se escribieron simplemente en los 66 libros de la Biblia sin razón. Todos ellos contienen la voluntad de Dios que quiere enseñar a toda la humanidad. Si no entendemos tal voluntad de Dios, no podremos recibir a Cristo en su segunda venida ni a la Madre Celestial. Y si no conocemos al Padre y a la Madre, nunca conoceremos a nuestros hermanos espirituales. Como resultado, no podremos saber cómo recibir el perdón de los pecados y restaurar el reino de los cielos perdido. Más bien, terminaremos cayendo en la destrucción eterna, sin encontrar nada durante nuestra vida. Sería una vida muy desafortunada. Ya sea que vivamos cómodamente o no, o disfrutemos de algo, el tiempo que se nos concede es casi el mismo. Sin embargo, como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿está establecido para los hombres que mueran una sola vez y qué hay después de esto? ¿No dice Dios que hay un juicio? En otras palabras, juicio significa proceso judicial. ¿Ha habido algún caso en el que alguien fuera juzgado aunque no hubiera hecho nada malo? No hay ninguno. Esto significa que toda la humanidad cometió actos que merecen un juicio. Por eso, la Biblia dice que toda la humanidad está encerrada bajo el pecado. En otras palabras, todos somos pecadores. La Biblia dice que todos debemos ser juzgados. Lo que hemos vivido en esta tierra durante nuestra vida, lo que hemos comprendido y las palabras a las que hemos obedecido son los detalles más importantes en el juicio. Por esta razón, la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Además, Dios prometió abrirnos el camino al reino de los cielos. Si nos encontramos con Dios en esta tierra, seguimos sus enseñanzas y vivimos una vida de arrepentimiento, ¿no es así? Comprendamos el misterio de Dios, Cristo, y el misterio del Espíritu y la esposa. Obedezcamos y sigamos absolutamente todas las enseñanzas que Dios nos dio cuando vino a esta tierra por segunda vez para salvarnos y nazcamos de nuevo. Como las personas no saben el propósito de sus vidas, trabajan solo por 3 comidas al día. Por supuesto, debemos trabajar para eso, pero si eso fuera el único propósito de nuestras vidas, qué miserable y lamentable sería nuestra vida. No nacimos en esta tierra solo para eso. Cuando entendamos la verdad fundamental sobre este asunto, podremos encontrar la respuesta a la pregunta ¿por qué debemos vivir con diligencia nuestra vida de la fe en Dios? Por lo tanto, hoy examinemos la palabra de Dios con el sermón titulado La Trinidad y Cristo.
Muchas personas hacen a menudo las preguntas sobre la Trinidad. Aquellos que no entienden la Trinidad no pueden entender la Biblia, aunque la lean miles de veces. ¿Saben por qué las personas no la entienden? En Isaías capítulo 43 está escrito, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Hechos capítulo 4, versículo 11, está escrito que no hay otro Salvador aparte de Jesús. Permítanme contarles una historia que ocurrió en el pasado. Un miembro mencionó estos dos versículos y me hizo una pregunta. Pastor, ¿en quién debo creer? ¿Debo creer en Dios Jehová o en Jesús? En la misma Biblia está escrito que fuera de Jehová no hay Salvador. Y también está escrito que no hay Salvador excepto Jesús. ¿En quién debo creer para ir al cielo? Podemos decir que todas estas preguntas y confusiones vienen del malentendido sobre la Trinidad. Nosotros también debemos examinar la Trinidad a fondo. ¿Existe realmente la Trinidad? ¿No deberíamos confirmar esto a través de la Biblia? Por lo tanto, hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la voluntad de Dios acerca de este asunto. Primero, entendamos la palabra Trinidad. ¿Cuál es el significado de la palabra Trinidad? Significa Dios Trino. En otras palabras, tres son uno. Santo Dios Padre, Santo Dios Hijo que vino en la carne. La Biblia también explica sobre Dios que trabaja como el Espíritu Santo. Solo cuando comprendamos esto, podremos comenzar a entender la Biblia. Si tratamos de leer la Biblia como una novela, sin entender tales cosas, nos confundiremos porque la Biblia consta de varios contenidos, como los libros de profecía, los salmos y los libros de historia. Por lo tanto, cuando tengamos un conocimiento correcto de la Trinidad, podremos entender exactamente lo que Jesús quiso decir al enseñar que los 66 libros de la Biblia dan testimonio de Él. Porque está escrito en Isaías que fuera de Jehová no hay quien salve, y en Hechos capítulo 4 que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, excepto Jesús. Si miramos estos versículos por separado, la Biblia parece ser una contradicción. Dado que está escrito de esta manera, ¿en qué nombre de Dios debo creer para ser salvo y entrar en el cielo? Tendremos tales pensamientos, aunque sepamos que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Esto muestra por qué necesitamos estudiar sobre la Trinidad. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes, sino un solo y mismo Dios. En pocas palabras, esto significa que un Dios desempeña tres papeles. Desempeña el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existan por separado. Si entendemos que un Dios ha desempeñado tres papeles, estos versículos ya no son una contradicción. Dios era conocido solo como Jehová en la época del Padre, como Jesús en la época del Hijo, y como An-San-Hong, el nombre nuevo, en la época del Espíritu Santo. Pueden entender la Trinidad más fácil si piensan en el agua. Cuando está en estado líquido, se llama agua. Sin embargo, cuando el agua hierve a más de 100 grados centígrados, se evapora en el aire a un estado gaseoso. Como se evapora, su nombre ya no es agua, sino vapor. Sin embargo, ¿cambia su composición? Tiene la misma composición que el agua. Simplemente cambia de forma y se convierte en vapor. Cuando el agua se congela por debajo de 0 grados centígrados, se convierte en hielo. Su forma ha cambiado, pero ¿y su composición? Es la misma que el agua. Sin embargo, su forma y nombre cambian. Se le da otro nombre, hielo.
Aunque las formas y los nombres son diferentes, tienen la misma composición química. De la misma manera, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, Ansanjón, el nombre nuevo, son uno y el mismo Dios. Hace unos 3.500 años, Cristo Ansanjón usó el nombre de Jehová cuando dividió el Mar Rojo. Hace 2.000 años, usó el nombre de Jesús cuando nació en Belén, creció en Nazaret, estableció la iglesia primitiva y proclamó el Evangelio del Nuevo Pacto. No son diferentes, sino el mismo Dios, que tuvo diferentes nombres. Hoy en día, muchas personas a las que no les gustan sus nombres, los cambian, ¿verdad? Si las personas cambian sus nombres, ¿también cambian las personas mismas? No. Cuando entendamos esto, podremos darnos cuenta de que lo que hizo Dios Jehová es lo que hizo Jesucristo, y lo que hizo Jesucristo es lo que hizo Ansanjón, el nombre nuevo. No debemos considerarlo un Dios diferente solo porque tenga un nombre diferente. Todos son uno y el mismo Dios. Hoy confirmaremos todos estos asuntos a través de la Biblia. Confirmémoslo juntos a través de la Biblia. Veamos Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo... Aquí está explicado sobre Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Siendo en forma de Dios. ¿A quién se refiere Dios en este versículo? Dice que es en forma de Dios Jehová. Pues, ¿quién es en forma de Dios Jehová? Jesús. En otras palabras, Jesús y Jehová son uno y el mismo Dios. En la época del Padre, hace 3.500 años, Dios usó el nombre de Jehová. Después apareció con el nombre de Jesús en la época del Hijo. Y en la época del Espíritu Santo aparece por segunda vez con el nombre nuevo de Jesús, para conceder la salvación a la humanidad. Esto es precisamente lo que explica la Biblia. El hecho de que Dios tenga un nombre diferente no significa que Dios Jehová, Jesús y Dios Espíritu Santo, el nombre nuevo, sean diferentes. Si fuera así, la palabra misma Trinidad sería incorrecta. La palabra Trinidad se refiere al Dios Trino. Esto implica que tres son uno. Pasemos a otro versículo en Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9, versículo 1, Dios da muchas profecías sobre el nacimiento de Jesús. Veamos el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí un niño e hijo indica a Jesús, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Admirable consejero. Esto es uno de los títulos de Jesucristo. Entonces, ¿con qué otro nombre se llamará el niño? Dios fuerte. ¿Y qué más? Padre eterno. Aquí se expresa como Padre eterno. Él es el Padre eterno. ¿Quién se llamará con tal nombre? El Hijo que nacerá. Por lo tanto, cuando Dios Jehová, que estaba en espíritu, vino a esta tierra en la carne, vino con el nombre de Jesús para llevar a cabo su misión como Hijo. Desempeñó este papel para la salvación de la humanidad. Está escrito que el Padre, que existe para siempre, nació en la tierra como un niño con el papel del Hijo. Debemos entender este asunto claramente. ¿Acaso no se refieren a Jesucristo, el niño y el Hijo mencionados aquí? Según Filipenses, ¿quién es Jesús? ¿Acaso no está escrito que Jesús es en forma de Dios Jehová? No solo el Nuevo Testamento da testimonio de Jesús así, sino también el profeta Isaías profetizó sobre Jesús 700 años antes de que naciera. Incluso solamente con estos dos versículos, ¿hay alguna necesidad de discutir más sobre la Trinidad? ¿Alguien puede decir todavía Jehová y Jesús son distintos?
El Dios Padre Eterno nació en esta tierra con el nombre de Jesús para desempeñar el papel del Hijo. El apóstol Juan explicó sobre este asunto en Juan capítulo 1. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. El principio es el principio de la creación de los cielos y la tierra, ¿no es así? Está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios que dijo, sea la luz en el principio? Es Dios Jehová. Veamos el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente está hablando de Dios Jehová, que creó todas las cosas. El verbo es una forma diferente de describir a Dios. Pasemos al versículo 14 para ver cómo aparecerá en esta tierra el verbo, esto es, Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿qué fue hecho aquel verbo? Es decir, Dios en capítulo 1, versículo 1, fue hecho carne. En Isaías capítulo 9, el profeta Isaías profetizó que Dios Padre Eterno ciertamente vendría a esta tierra como un niño y nacería como un hijo, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino, ¿no cambió el nombre del Padre? Cuando vino a la tierra en la carne, usó el nombre de Jesús. Por lo tanto, Dios Jehová y Jesús son uno y el mismo Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el unigénito? Es Jesús. ¿Quién es Jesús que fue hecho carne y habitó en esta tierra? Él es Dios Jehová, que existía como el verbo en el principio de la creación. Como la gente no se da cuenta de esto, si les decimos, crean en Cristo Ansanjón, crean en el nombre nuevo, nos malinterpretan pensando, ¿por qué el nombre nuevo es Cristo Ansanjón? ¿Por qué tengo que creer en Cristo Ansanjón en esta época? Hace 2000 años, cuando Jesús vino a esta tierra y predicó el Evangelio, los judíos lo rechazaron, diciendo que el Dios en quien creían era Jehová y que nunca podría ser Jesús. Fue porque no entendían la importante profecía de Isaías, capítulo 9, que Dios Todopoderoso, es decir, el Padre Eterno, vendría a esta tierra en la carne como un hijo. Así, consideraron a Jesús como un simple hombre, solo un hijo de José el carpintero. Aunque las palabras que salieron de su boca eran tan conmovedoras y preciosas, lo rechazaron debido a su percepción equivocada. Rechazaron a su Dios, a quien adoraban. Rechazaron a Dios Todopoderoso. Le dieron puñetazos y no dudaron en pronunciar todo tipo de insultos y maldiciones en su contra. Podemos decir que todo este tipo de situaciones ocurrió porque la gente de ese tiempo no entendía plenamente la verdad de la Trinidad. Hoy, estudiando la Biblia, a través de Juan capítulo 1, podemos entender que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son el mismo Dios. Y también Dios ha explicado completamente esta verdad en Filipenses capítulo 2 y en Isaías capítulo 9. Entonces no hay lugar para discutir el hecho de que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son uno y el mismo Dios, ¿no es así? Es suficiente para creerlo por el testimonio de 2 o 3 testigos. No obstante, hay muchos versículos relacionados que enseñan esto. En Apocalipsis capítulo 1, Dios Jehová dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Y en Apocalipsis capítulo 22, Jesús también dijo, yo soy el Alfa y la Omega. ¿El Alfa y la Omega acaso no significan el principio y el fin?
Si fueran diferentes dioses, su fin podría ser el mismo, pero su principio nunca podría ser el mismo. Como otras iglesias no pueden definir claramente la Trinidad, simplemente dicen, Dios Jehová es el Padre y Jesús es solo el Hijo. ¿Cómo pueden el Padre y el Hijo tener el mismo principio? ¿No es esto ya contradictorio? Algunos pueden preguntar, entonces, ¿por qué Jesús fue llamado el Hijo? Debemos entender claramente la razón. Su naturaleza es el Padre eterno, pero eligió ese camino para la salvación de toda la humanidad. Está escrito en Juan capítulo 13 que Jesús nos dio ejemplo a toda la humanidad para que como Él hizo, nosotros también hagamos, ¿verdad? Pensemos en esto. Si Jesús no guardaba el día de reposo, ¿no podría entrar en el cielo? Si Jesús no celebraba la Pascua, ¿no podría ir al cielo? Todas estas leyes son necesarias para nosotros, los pecadores. Dios está por encima de la ley. Dios es quien estableció todas estas leyes para nosotros, los pecadores. Fue para darnos el perdón de pecados. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Él guardó el día de reposo y la Pascua, y recibió el bautismo por el cual un pecador puede ser perdonado de sus pecados. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se bautizó? ¿No dijo Él, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis? Por lo tanto, podemos entender completamente que Dios Padre Jehová y Dios Hijo Jesús son uno y el mismo Dios. Entonces algunos podrían preguntarse por las palabras escritas en Mateo capítulo 28, versículo 18, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podrían pensar, el Padre y el Hijo son uno y el mismo Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender sobre el Espíritu Santo? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, todos son nombres de un mismo Dios. La única diferencia es si se usó en la época del Padre, en la época del Hijo o en la época del Espíritu Santo. Entonces entendamos acerca de Dios Jehová y el Espíritu Santo, y también de Jesús y el Espíritu Santo. Veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. El capítulo 2, versículo 1 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿a quién tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? A Jesucristo el justo. Está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, que Jesús es el abogado, el cual significa consolador. ¿Acaso Jesús no es nuestro consolador? Veamos acerca de este consolador en Juan capítulo 14, versículo 26. En el versículo 26 Jesús dice, Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Al leer el versículo 26, podemos ver que el consolador es el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué está escrito en 1 de Juan? ¿Quién es el abogado, es decir, el consolador? Está escrito que Jesucristo es el consolador. Si comparamos las palabras escritas en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, con Juan capítulo 14, versículo 26, podemos confirmar que el consolador es Jesús y que Jesús y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. El Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo. Esto es lo que explica la Biblia. Por lo tanto, Jesús y el Espíritu Santo nunca pueden ser diferentes, son uno y el mismo Dios. Entonces, Dios Jehová y el Espíritu Santo también deben ser uno. Continuemos confirmando este asunto. Veamos 1 Corintios capítulo 2. Veamos capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Veamos qué clase de espíritu es el Espíritu de Dios en el versículo 10.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Entonces esto indica que el Espíritu Santo es Dios Jehová, ¿no es verdad? Dios Jehová y Jesús son uno y el mismo Dios. Dios Jehová y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. Y Jesús y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. En otras palabras, Dios Jehová, Jesús y el Espíritu Santo Ansanjón, el nombre nuevo, no son diferentes, sino el mismo. Entonces, ¿quién dividió el Mar Rojo en la época de Moisés, antes de la época de Jesús? Pensemos en esto desde la época del Hijo. Fue Jesús. Por supuesto, Dios Jehová dividió el Mar Rojo, pero desde el punto de vista de la Trinidad, Jesucristo fue quien dividió el Mar Rojo en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. ¿Con qué nombre viene Jesús en la época del Espíritu Santo? Viene de nuevo con un nombre nuevo, Ansanjón. Entonces, ¿quién vino a predicar el Evangelio en esta época? ¿Con quién está llamando a sus hijos? En la época del Espíritu Santo, Él vino con la Madre Jerusalén Celestial, la esposa del Espíritu Santo, y están proclamando al mundo entero, venid a mí, pueblo mío, ¿no es verdad? Desde la perspectiva de la época del Espíritu Santo, el que fue crucificado hace 2000 años es Cristo Ansanjón. ¿Quién dividió el Mar Rojo hace 3500 años? Fue Cristo Ansanjón. Aquellos que no entienden la Trinidad pueden quedar perplejos y preguntar, ¿no dice la Biblia que Jehová lo hizo? Tienen razón, no es incorrecto decir eso. No obstante, desde el punto de vista de la Trinidad, todo lo que Dios Jehová hizo fue hecho por Cristo Ansanjón. Todo lo que hizo Jesús fue hecho por Cristo Ansanjón. Es porque son uno y el mismo Dios. Como Dios usó un nombre diferente, las personas piensan que son diferentes dioses, por lo que todas las enseñanzas de la verdad en los 66 libros de la Biblia les parecen incoherentes. Sin embargo, si entendemos la Trinidad, podemos confirmar que toda la palabra de Dios es digna de confianza, ¿verdad? Por lo tanto, para resolver el misterio de Cristo Ansanjón y la Madre Jerusalén Celestial, que son los protagonistas del gran enigma, primero debemos comprender la Trinidad. No debe haber ninguna confusión o controversia con respecto a la Trinidad. El agua, el vapor y el hielo son iguales. Solo tienen diferentes formas. En la época del Padre, Dios llevó a cabo su obra con el nombre de Jehová. Y en la época del Hijo, vino a Israel y predicó el Evangelio con el nombre de Jesús. En la época del Espíritu Santo, vino a Corea, la tierra lejana del Oriente, y predicó el Evangelio con un nombre y una forma diferentes. Aunque son diferentes en nombre y forma, son el mismo Dios. A través de esto, comprendamos que un Dios ha estado dirigiendo la obra de la salvación. El protagonista del nombre nuevo ciertamente aparecerá en esta tierra, con la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que es el sello de Dios. Hijos celestiales, cuando lo veáis aparecer con el sello, debéis decir de inmediato, amén, y seguirlo sin vacilar. Así, Dios está guiando el camino en Sión, ¿verdad? Pidiendo que tengan una fe correcta en el Padre y en la Madre celestiales y marchen hacia el reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.